Aquí en Mate y Noticias vamos a ir con, en principio vamos a ir con ámbito financiero y vamos a ir, la primera nota de ámbito financiero en la web de ámbito financiero sería una nota sobre Frigerio. Dice que se sumó de urgencia a cumbre de gobernadores para discutir el pacto fiscal. Los gobernadores peronistas de Cambiemos y de fuerzas provinciales se reúnen en el Consejo Federal de Inversiones antes de concurrir a un nuevo encuentro con el presidente Mauricio Macri para sellar el compromiso con el pacto fiscal que apuntaba el Ejecutivo. Por otro lado, pasadas las 15, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se sumó a la reunión de la CFI luego de que los gobernadores lo llamaran de urgencia. Según pudo saber ámbito financiero, los mandatarios peronistas se encuentran analizando a fondo el ofrecimiento de la Casa Rosada, pero quieren más tiempo para sellar el esquema de reformas que se le exige a las provincias. El cúmulo de planteo de las provincias y las necesidades de desmenuzar la letra chica del entendimiento amenaza con dilatar la rúbrica del acuerdo detallado, aunque no se descartaba firmar mañana un entendimiento macro y general de buena voluntad. Cabe recordar que la semana pasada la Casa Rosada propuso derogar el artículo 104 de la Ley de Ganancias, que establecía que un 13% de la recaudación por este tributo no ingresaba a la masa coparticipable y se dividía entre ANSES 20%, Buenos Aires 650 millones, al resto de provincias el 10%, por coeficiente de participación, y provincias con necesidades básicas insatisfechas 4%. Al ingresar el sanjuanino Sergio Uñac sostuvo: no queremos que las provincias queden en una situación incómoda, pretendemos encontrar un camino de solución porque hay muchos puntos para discutir. Lamentablemente siempre tuve razón cuando dije que para el gobierno nacional el fondo del conurbano era trascendente. Y la verdad que me hubiera gustado estar equivocado en eso. Por eso lo que vamos a hacer ahora, los gobernadores, es encontrar un punto medio para que no deja las provincias en una situación incómoda. Sobre todo en lo fiscal, en lo financiero y en lo económico. Vamos a mirar los puntos que tenemos en discusión y sacaremos las conclusiones, agregó. Por su parte, el mandatario de Tucumán, Juan Mansur, consideró que hay buenas expectativas de cara a un acuerdo. No hay gobernadores molestos, todos miramos para adelante en un proceso que va a llevar tiempo. Vamos cerrando las asimetrías. Estamos en pleno intercambio de documentación. Sentamos todos los gobernadores en una mesa a dialogar y a generar consensos básicos hacia adelante es muy sano para la Argentina, ya que se produce un diálogo abierto y un intercambio fluido, afirmó. En tanto que Omar Gutiérrez, gobernador de Neuquén, añadió: cada una de las provincias va a exponer su situación y ha ido trabajando con respectivos ministerios de Economía y con el Ministerio de Interior, y en función de este diálogo veremos cuáles son las cuestiones comunes. Y ahora vamos a ir con otra nota de la web de ámbito financiero y vamos a ir sobre todo lo que viene revelando Bursaco. Más revelaciones sería el título de ámbito financiero de Bursaco. Dijo que Grondona cobró 15 millones en sobornos. Televisa, Globo TV y una tercera empresa acordaron pagar 15 millones de sobornos a Julio Grondona a cambio de su ayuda para conseguir los derechos de transmisión de los mundiales de 2026 y 2030. Declaró el miércoles el principal testigo de la Fiscalía en un juicio en Estados Unidos sobre corrupción en el fútbol. Alejandro Bursaco es director ejecutivo de la empresa Torneos y Competencias. Testificó que el soborno fue pactado en 2013 durante una reunión de la FIFA en Zúrich. Recordemos que Torneos y Competencias es de Clarín, es parte del grupo, porque pareciera que Torneo de Competencias es una cosa y Clarín es otra. Los dueños son los mismos. Además de las gigantes
Además de los gigantes de la televisión de México y Brasil, la tercera compañía involucrada era la Tiza, una ciudad en la que participaba Bursaco a través de torneos y competencias, junto con la empresa Traffic y Fullplay. Bursaco testificó que el dinero acabó en una cuenta de un banco suizo. En 2003 Grondona era presidente de la FIFA y estaba a cargo del Comité de Finanzas del organismo, el organismo rector del fútbol mundial. El influyente dirigente y hombre de confianza del expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, falleció en 2014, después de dirigir la Asociación de Fútbol Argentino durante más de 3 décadas. Los siguientes son los tramos más relevantes de la declaración que hizo ayer Bursaco ante la justicia de Estados Unidos. Me enteré, cuando estaba en Zúrich, en el Congreso de la FIFA, que había un proceso judicial en marcha en Nueva York y que yo estaba nombrado en ese proceso. Yo me dije, Alejandro, deberías ir a Estados Unidos, enfrentar la justicia, aceptar la responsabilidad, tratar de reparar en lo posible lo que hiciste, cooperar, ayudar. Me declaré culpable de conspiración y crimen organizado, conspiración por fraude y por lavado de dinero. Según lo entiendo, la conducta que cometí fue pagar coimas y en particular pagar coimas a directivos del fútbol. Cuando digo pagar coimas, entiendo el acto de pagarle a alguien, pagarle dinero, en este caso a oficiales del fútbol, a cambio de que ellos firmen contratos nuevos, renovarlos, extenderlos, en ocasiones no rescindirlos, evitar competidores, a veces competidores de buena fe, fuertes, a veces competidores corruptos. A Juan Ángel Napout le pagué coimas en el periodo desde 2010 a 2015. A José María Marín las coimas se le pagaron entre 2012 y 2015 y a Manuel Burga entre 2010 y fines de 2013. Marín era el titular de la Confederación Brasileña de Fútbol, Burga era titular de la Federación Peruana de Fútbol y Napout era titular de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Teníamos varios socios en distintas partes del mundo, como Fox Sport en Estados Unidos, Televisa en México, Mediapro en España, TV Globo en Brasil, Fullplay de Buenos Aires, Argentina, Traffic, que tiene sede en Brasil, pero a través de una sucursal en Miami éramos socios con el Grupo Clarín en Argentina. Teníamos muchos socios y distintas asociaciones en diferentes partes del mundo. Según mi conocimiento, con la excepción de Clarín, todas las compañías pagaron coimas. Con la AFA teníamos diferentes negocios. Comenzó con la compra y producción de la primera división y la segunda de la Liga de Fútbol, clubes de fútbol, torneos. Sobre Julio Grondona en el fútbol argentino, el nivel de influencia era la primera, la segunda y la última palabra en cada división. En la Conmebol compartía el poder, pero era el voto necesario para la mayoría de las decisiones. En la FIFA estaba el presidente Blatter y el secretario general. Él era la mano derecha del presidente y el secretario general, siendo el presidente del Comité de Finanzas. Su firma era importante en las decisiones más importantes, si no en todas. Era miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA, era el presidente del Comité de Finanzas, era el primer vicepresidente de la FIFA y presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Era una especie de leyenda en el sentido que estaba en el cargo desde 1979. Distintos gobiernos, desde militares hasta gobiernos de derecha e izquierda, tratando de sacarlo de su posición, pero él siempre sobrevivió. Sobre los beneficios que tenían los directivos de la FIFA, tenían como un tratamiento presidencial o de reyes. Tenían choferes en todos los países del mundo a donde viajaban. Los iban a buscar a los aeropuertos, el avión directo muchas veces sin hacer migraciones o aduanas, y los llevaban directo a sus hoteles. Tenían entradas gratis para partidos de la Copa del Mundo. Tenían tours organizados para sus viajes alrededor del mundo, cruceros en el Danubio en Hungría, toda clase de entretenimientos para ellos y sus esposas y a veces hijos y nietos. Participé en el pago de coimas a Julio Grondona desde que arranqué como accionista de torneos, accionista directo en 2005, hasta que Grondona murió en julio del 2014. Al principio, el pago de coimas era para la
continuidad de los contratos para la Copa Libertadores o la Copa América. Las coimas eran pagadas en intercambio por su apoyo, en intercambio de una extensión continua de los contratos, en apoyo, en ocasiones, de menester alejados algunos competidores. Tenían pague coimas a Grondona por amistosos de Argentina, Copa del Mundo, derechos de los mundiales de 2018, 2022, 2026 y 2030, por mantener los contratos vividos cuando torneos estaba en problemas. Con algunas pocas notables excepciones, pagamos coimas a todas las posiciones en el Comité Ejecutivo de CONMEBOL, el secretario general de CONMEBOL, a los vicepresidentes de CONMEBOL, el tesorero y el presidente. En lo concerniente a torneos, Julio Grondona tenía la última palabra en el sentido de autorizar, dar la luz a cada pago de coimas. Hablamos con él de estos temas y él autorizaba, consideraba el monto de las coimas, o a veces se quedaba con parte de la coima de alguien si pensaba que estaba recibiendo demasiado. El propósito de nuestro diálogo con Grondona era arreglar la coima, discutir los mecanismos bajo los cuales la coima iba a ser pagada, confirmar, en otros casos, que la coima hubiera sido efectivamente recibida, pedir sus acciones o su influencia, incluso que la coima fuera pagada para ciertos contratos, firmar, extender, proteger, no rescindir, como en cada caso y en cada momento de mi vida en este negocio. Creo que esto es un buen resumen. Julio Grondona sabía todo, y luego la gente que tomó su rol en saberlo todo, lo sabía todo, y había un gran flujo de información entre ellos. Luego de la muerte de Julio Grondona, Marco Polo del Nero y Juan Ángel Napou recibieron y aprendieron el programa general de las coimas de la CONMEBOL, sobre quienes, además de Grondona, recibieron coimas de torneos y sus socios sobre la Copa Libertadores. En 2006, el presidente Nicolás Leos Ricardo Teixeira, presidente de la Federación Brasileña de Fútbol y miembro de la FIFA, Romer Osuna, de Bolivia, tesorero Eduardo De Luca, secretario general de Argentina, y Eugenio Figueredo, el vicepresidente de la CONMEBOL de Uruguay. Nicolás Leos recibió $600.000 por edición de la Copa Libertadores. Luego el monto subió a $1 millón hacia el fin de los años 2000. Eduardo De Luca recibió $600.000 por año por la Copa Libertadores y la Copa América. Juan José Luis Meissner reemplazó a De Luca como secretario general de Comenzó la CONMEBOL. Cuando José Luis Meissner reemplazó a De Luca como secretario general de la CONMEBOL, comenzó en 2012. Siempre hablando de la Copa Libertadores, él comenzó cobrando $300.000 de los 600 que solía cobrar De Luca y los 300.000 restantes. Grondona usaba 100.000 para gastos de la AFA, como asesoría legal u otras necesidades, mientras se quedaba los otros 200.000. Por la Copa Libertadores a Grondona le pagábamos en coimas en 2006 $600.000 por año. Subió a $1 millón por año desde 2012 en adelante y subió a 1.200 millones por año hasta que murió. Le pagamos la mayor parte de las veces en efectivo y otras veces llevando el efectivo o haciendo pagos a una entidad financiera en Buenos Aires. Le llevábamos los dólares en efectivo en una bolsa o en un sobre a su casa. Se lo dábamos a su secretario privado o a su chofer. O se lo depositábamos en una entidad financiera de su elección en Argentina. Esta entidad financiera era Alex Tours. Sobre el pago de $3,7 millones a la empresa Somerton en el marco del pago de coimas, lo que recibía eran los colapsios: Julio Grondona, Eugenio Figueredo, Romer Osuna y también Eduardo De Luca. Estas empresas proveían el servicio de conducir el pago de las coimas a los ejecutivos del fútbol. Eran empresas cáscaras.
En el año 2009, la Asociación de Fútbol Argentino y el gobierno decidieron lanzar un programa llamado Fútbol para Todos, lo que generó que se dieran de baja de manera unilateral los contratos que teníamos con ellos. Fue un gran impacto negativo para nosotros, sufrimos un gran impacto económico como empresa. El gobierno siguió acosando o atacando torneos y Clarín hasta el año 2011. A mediados de 2011, el gobierno terminó posiblemente el segundo contrato más importante que teníamos con Clarín, que era el de la segunda división. Finalmente logramos retener los derechos de la producción de la segunda división, pudimos con esto mantener puestos de trabajo. Para mantener estos contratos también tuvimos que pagar coimas a Jorge Delton, quien se quitó la vida arrojándose en las vías del tren tras las declaraciones de Bursaco, que era un abogado contratado para el programa Fútbol para Todos, y a Pablo Paladino, coordinador general de Fútbol para Todos. Estos pagos fueron desde el fin de 2011 hasta el fin de 2014. Grondona me mencionó a mediados de 2009 que no tenía ningún compromiso ni con torneos ni con Clarín relacionado a los derechos de TV del fútbol argentino, en la medida que nunca le pagamos coimas por eso. Sobre las negociaciones con Hugo y Mariana Hinkis, dueños de la empresa Fullplay, a quien mencionó como intermediario en su diálogo con la Conmebol para extender contratos. Lo que fue conversado con los Hinkis era que el pago total iba a ser de $400.000 por presidente de las distintas federaciones que componen la Conmebol por año. No, esto más o menos es lo que dijo Bursaco, sus declaraciones sobre lo que sucedió con el tema del fútbol, ¿no? de la FIFA. Aquí está contando más o menos lo que sucedió, ¿no? Con el tema del fútbol.